Vamos a darle la bienvenida a Patricia Molina, que ella también está acá ya en el chat. Pati, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, tu micrófono está cerradito, hay que abrirlo. Eco. ¿Aló? Ahí Hola, está. ¿ahora sí? Hola, Pati, ¿qué tal? Bueno, Hola, Patricia María es de Angélica. Colombia. Tengo el gusto de que está acá con nosotros. Es mi compañera de, si se puede decir, de universidad, ¿no? Las dos Sí, enseñamos en la UCLA, nos hemos conocido por ahí. Ella, bueno, tiene muchas, si se puede decir, técnicas que trabajas, pero yo la conozco como astróloga y gemoastróloga, ¿no? Ya nos dirás tú todo lo que haces, ¿no? A los chicos, primero te presentas, les cuentas un poco de ti y ya después entras al tema que te toca. Ya, bueno, listo. gracias. Primero, pues gracias, muchas gracias por esta invitación. Eh, Hace 35 años, cuando empecé la astrología, no existían estas posibilidades, no existía dónde estudiar, nos tocaba aprender por nuestra cuenta, no teníamos programas de astrología, teníamos que hacer la carta manualmente. Y en ese momento como que soñábamos como esto debería ser más rápido, esto debería ser más fácil. La astrología debería ser un estudio fácil para que todo el mundo se acercara y pudiera como de una forma seria. Y han pasado 35 años desde que yo empecé y lo que veo en este momento realmente me emociona. Ese es como ver eso que yo soñaba, como la astrología para todos, la astrología al alcance de todos. Y pues personas como tú, como Jackie Rivas, que están facilitando que esto sea posible, que la astrología realmente sea herramienta para utilizar, que la pueda conocer todo el mundo y la pueda utilizar. Hace 35 años cuando empecé pues como pensando, esto es como un método de predestinación. Esto es algo que me ayuda como a adivinar, me puedo hacer famosa por eso. Y pues como que todo estaba escrito en las estrellas, todo estaba escrito en el cosmos, entonces pues podemos aprovechar eso, ¿cierto? Pero a medida que me fui metiendo en el estudio de la astrología, me di cuenta que no, que la astrología no es un método de predestinación solamente, que se puede llegar a la predestinación si somos conscientes de estudiar el pasado para poder prevenir el futuro. Pero la astrología es más una forma de conocernos primero a nosotros mismos y después de conocernos a nosotros mismos podemos conocer el mundo, podemos conocer cada que nos rodea y también podemos conocer los espacios que habitamos, los países donde nos encontramos, los continentes, el planeta entero lo podemos conocer por medio de la astrología. Entonces, por eso para mí este es muy importante. Es la primera vez que trato un tema de astrología social o astrología mundial. Me he enfocado mucho más todo el tiempo, todos los 35 años en la astrología psicológica, el estudio y la investigación de todo lo que sucede alrededor de los seres humanos individuales y un poco colectivos, pero como grupos familiares o grupos escolares o universitarios o de trabajo. Pero en este momento, después de este año que hemos pasado, pues decidí que es como el momento de entrar a hacer todo el análisis de la astrología mundial. Entonces, este es un primer trabajo, es una primera aproximación a lo que es la astrología mundial y a mirarme y a mirar mi entorno desde eso que llamamos el cero de Aries. Entonces, como les dije, esta es una primera aproximación mía para este trabajo de astrología mundial. Este trabajo también de astrología social, porque es que la astrología tiene tantos campos,
tiene tantas posibilidades de especialización, de análisis, de investigación, que quedarnos en un solo campo es de golpe un desperdicio, ¿sí? Entonces, un desperdicio para tanto que tenemos que estudiar durante todo el trayecto y tanto que tenemos que meternos en los planetas, en el cosmos, en la energía del universo entero. Entonces, bueno, estudiar la astrología desde el cero de Aries es meternos a estudiar cada uno de los rincones del mundo, porque con la astrología, tomándolo como las puertas del año, porque el cero de Aries es una de las puertas del año, existen tres puertas, cuatro puertas, el cero de Aries, el cero de Capricornio, el cero de Cáncer, el cero de Capricornio y el cero de Libra y el cero de Capricornio. Cada una de estas puertas nos está dando una información de los sucesos en determinada época para cada uno de los países que conforman este planeta. Entonces, pero antes de entrar en eso, yo quiero hacer no sé, como un énfasis en lo que requiere la astrología y lo que se requiere para poder ser astrólogo. Porque yo sé que esto no solamente es para las personas que ya son astrólogas o que están estudiando, sino para las personas que de alguna forma se quieren involucrar en el aprendizaje y en el conocimiento de la astrología. Entonces, la astrología requiere que la tomemos con responsabilidad. La astrología, responsabilidad, es como que si yo voy a ser psicóloga, pues no puedo ser una psicóloga de pacotilla, tengo que ser una psicóloga que estudie y analice lo que tengo que hacer, lo mismo que si voy a ser médica. Cualquier profesión que quiera ejercer requiere que yo sea responsable y que la tomemos con absoluta responsabilidad. Para eso, pues tenemos que estudiarla, tenemos que investigarla, porque no nos podemos solamente quedar con el conocimiento que nos dieron los antiguos. La astrología, el mundo ha cambiado, la astrología tiene en este momento, así como tenemos tres planetas que no existían en la antigüedad, que son Urano, Neptuno y Plutón, y los hemos involucrado dentro de esta astrología moderna, pues nos toca adaptarnos y adaptar todo ese conocimiento, todo ese bagaje que traemos de los antiguos, adaptarlo a estos nuevos planetas y a este nuevo conocimiento y todo lo que va a seguir sucediendo de aquí en adelante, ¿sí? Es necesario y la astrología requiere que comprobemos los sucesos del pasado para poder predecir el futuro. Eso es lo más importante, porque es por eso la astrología empieza desde el autoconocimiento. Y el conocimiento empieza por reconocer desde mi momento del nacimiento, incluso puedo ir atrás y reconocer el momento de mi concepción, el momento, la época en la que estuve gestándome hasta el momento del nacimiento y todo lo que ha sucedido desde el momento del nacimiento hasta este instante en el que estoy viva, ¿sí? Cuando yo me conozco y sé cómo se han comportado los astros en mi carta natal, puedo entrar a mirar cómo se pueden comportar en configuraciones iguales en el futuro. Y ahí es donde podemos predecir el futuro. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, mirando también la astrología antigua, nos damos cuenta cómo hicieron los antiguos, por ejemplo, cómo hacían los egipcios para saber cuándo la estrella Siris les estaba informando que se iba a desbordar el Nilo y que era el momento de aprovechar para poder, después de la creciente del Nilo, cuando ya bajaran las aguas, poder aprovechar ese suelo para poder cosechar y así volverse un gran imperio. Eso es para la posibilidad de predecir el futuro, pero hay que estudiar primero el pasado. Y que una cosa que es muy importante es que nunca podemos dar por hecho lo que estamos viendo con estos ojos interpretativos, ¿sí? Tenemos que ver mucho más allá de lo que ven nuestros ojos, o sea, tenemos que aplicar un poco también esa parte de la intuición y de la percepción. Y la astrología nos ubica ante diferentes técnicas de comprobación, así que utilizarlas para que la lectura sea certera, veraz, auténtica. No nos podemos quedar con una sola técnica.
todas las técnicas son válidas y todas son importantes. Y si sentimos que con esa técnica nos podemos volver más expertos, pues utilicémoslas y pasemos a otras técnicas. Entonces, esta del cero de Aries es una de esas técnicas. Voy a entrar en este análisis del cero de Aries, recordando a mi queridísima amiga María Argelia Jaspe, ella también astróloga. Ella nos cuenta un poco todo lo que significa la astronomía, en la astronomía ese cero de Aries. Y para eso también les recomiendo que entren dentro de un espacio que ella tiene que se llama el Café Astrológico, donde quincenal, mensualmente está poniendo en su blog temas de actualidad correspondientes a todos los movimientos celestes que se están dando en el planeta. Entonces, desde el punto de vista astrológico, la carta del cielo de Aries, del cero de Aries, nos está indicando el momento, el instante en que ese movimiento aparente del Sol ingresa en el signo zodiacal de Aries. O sea, cuando decimos que somos Aries es porque ese movimiento aparente del Sol ha empezado a ubicarse dentro de esa constelación. Es cuando comienza la primavera en el hemisferio norte y cuando está el otoño en el hemisferio sur. Hay marcadores que son importantes reconocerlos para poder trabajar con esas puertas del año. Y están representados, por ejemplo, por el Sol. El Sol, cuando vemos las cartas en astrología social o en astrología mundial, está representando a los gobernantes y las decisiones que están tomando los gobernantes. También tenemos que tener en cuenta la luna, y la luna está representando al pueblo y todos los movimientos y acciones que tiene el pueblo. Con respecto a los aspectos, nos están hablando con respecto, si es con respecto a los gobernantes, con respecto a las Fuerzas Armadas, a qué área del gobierno está reaccionando el pueblo, por ejemplo. Entonces, también para mirar todo lo de las puertas del año podemos recurrir a los análisis que hace muy acertados nuestro maestro y colega astrólogo Tito Maciá. Antes de entrar a mirar una carta como la del cero de Aries, incluso antes de mirar una carta individual, tenemos que tener en cuenta esto que trabajaban los antiguos, que es el juicio general. Y en este momento que estamos viviendo, es muy importante que hemos pasado por un juicio general que nos hizo vivir instantes especiales y nos está haciendo vivir situaciones especiales desde que aparece el dichoso virus hasta este momento en el que estamos jugando con el tema de la vacuna, en el que estamos diciendo si nos vacunamos, si no nos vacunamos, si tenemos la opción, si el virus se va a acabar, si hay otros virus, si ha mutado, etcétera. Estamos ante un juicio general. Los antiguos trabajaban el juicio general ante todo. Que el juicio general puede cambiar el juicio particular, o sea, puede cambiar la carta individual de una persona. Y eso lo hemos visto en este momento cuando nos hemos dado cuenta que nuestra carta individual, lo que teníamos planeado el año pasado para nuestra vida, se vio truncado, estancado, cambiado totalmente por todo lo que sucedió con el juicio general. Por ejemplo, teníamos en abril del año pasado, teníamos un congreso en Argentina y no nos pudimos mover, tuvimos que cancelar nuestros tiquetes. O sea, nuestro libre albedrío se vio limitado y los juicios generales, siempre los antiguos nos lo han dicho, el libre albedrío se limita cuando hay un juicio general. ¿Y quién es un juicio general? Es el gobierno, es la religión, porque el gobierno es el que define las leyes y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Por ejemplo, yo tenía que salir esta mañana a las 3 de la mañana de Bogotá, pero hubo un juicio general, hubo un toque de queda en mi ciudad, en Bogotá, y iba desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, de modo que yo no podía salir a las 3 de la mañana como había pensado porque no podía moverme de mi casa antes de las 5 de la mañana. Eso es un juicio general, ¿sí? Me anula mi decisión particular. La religión también
es un juicio general porque la religión nos pone normas y nos pone límites. La raza también, los diferentes colores de piel nos ubican dentro de un contexto y pues tan es así que tuvimos y todavía tenemos como situaciones en las que hay racismo, hay bloqueos a determinada gente por su color, etcétera. La posición social también. No todos los seres humanos del planeta estamos dentro de la misma posición social o económica. Entonces, esa posición social, ¿Cómo le hago? hay un, ¿Así? ¿Cómo le hago? ¿Caguama quieres? por Tienen favor, sus apagar los micrófonos. micrófonos. Hola. Por favor, apagar los micrófonos. Jessy. Ya. La posición social nos indica también, y la posición social, económica, cultural, nos está indicando también un juicio general. Lo mismo que el clima y los movimientos telúricos o todos los sucesos de la Tierra. Y yo siempre digo cuando enseño esto del juicio general, quien maneja la nave es un juicio general. Quien maneja un avión y yo me subo en el avión, estoy dejando que el juicio general, que es el piloto, el copiloto, los que manejan el avión, decidan por mi vida. Y eso lo vimos claramente cuando en este avión en Alemania hace un par de años, el copiloto decidió suicidarse y con él a todos los pasajeros que estaban. Entonces, para mirar la astrología mundial, miramos la casa 1, la miramos como el territorio. O sea, si tenemos la posibilidad de ubicarnos en nuestra carta natal, la casa 1 nos está dando una indicación y la casa 2 otra, la casa 3 otra. Pero cuando la trasladamos a la carta mundial, a la astrología mundial, la casa 1 nos está mostrando el territorio. O sea, si estoy trabajando con el 0 de Aries desde Colombia, la casa 1 es mi país, es mi territorio. La casa 2 es la economía de mi país. La casa 3 son las comunicaciones. La casa 4 son las fuerzas de oposición. La casa 5 es la educación, los deportes, las mujeres y los niños además. La casa 6 son las fuerzas armadas, el trabajo, la salud, la población. La casa 7 son los tratados, las guerras, los conflictos. La casa 8 es la mortalidad, los sismos, los sistemas bancarios. La casa 9 es la religión, es las leyes, es todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Y la casa 10 son los gobiernos, el poder que tiene el gobierno. La casa 11 es el parlamento o todos los estamentos que trabajan al lado del gobernante o ya sea del presidente o del primer secretario, del primer ministro, etc. Y la casa 12 son las fuerzas ocultas y son los complots. Entonces, empecemos en esta carta para señalar este primer 0 de Aries. Quise poner la carta de mi país, la carta de Bogotá. En este momento, el 20 de marzo del 2021, cuando entró el sol, en ese movimiento del que hablábamos antes, entró en el signo de Aries. Ese sol entra en Aries el 20 de marzo a las 4:37 y 29 segundos, 4 horas, 37 minutos, 29 segundos de la madrugada. En ese momento empezó nuestro 0 de Aries. Y esta es una carta que levantamos para el año y que va a regir todo el año. Ese 0 de Aries va a regir para mi país durante todo el año. Entonces, este año, recordando lo que significa esa posición, por ejemplo, el sol, que es el gobernante, en este momento, parado en una casa 1, que es el territorio, ¿sí? Gobernando desde su casa 1, que también si miramos en la carta, en la carta lo que significa la casa 1, en la astrología la casa 1 es la imagen, es la forma como nos mostramos ante el mundo, ¿sí? En este momento, mi gobierno tiene un presidente que se adjudicó un programa diario de televisión
todos los días de 6 a 7 de la noche. Empezó durante empezó hablando del tema del COVID hace un año y durante todo este año él cogió ese espacio que le vale una millonada al país, todos sabemos lo que vale un minuto en televisión, y él se apropió de ese espacio y lo transmite en todos los canales nacionales del país. O sea, está trabajando con su imagen. Nos está dando toda la posibilidad de que lo conozcamos a través de su imagen, diciendo cosas que para muchos son valiosas, para otros son bobadas, para otros son absurdos, dando como su campaña política desde los espacios de televisión y desde utilizando su poder desde ahí. Tenemos a una luna en la casa 4. En la casa 4, la luna es el pueblo, es la oposición. La luna de por sí es el pueblo, pero la casa 4 en astrología mundial viene a ser la oposición. En este momento también del país estamos frente a las posibles elecciones, primero de los candidatos que van a representar los distintos partidos para hacer la elección del presidente que va a empezar a regir nuestros destinos en nuestro país desde el 2022. Entonces, hay oposición, están las fuerzas encontradas, las fuerzas de derecha, las fuerzas de izquierda, y obviamente han salido otros espacios y otros temas para trabajar, porque, por ejemplo, también están en este momento las mujeres trabajando y queriendo lanzarse y haciendo fórmulas presidencial y vicepresidencial. Entonces, tenemos una casa 1, un país con muchos aspectos y una comunicación. Por ejemplo, tenemos a Mercurio angular en conjunción con el ascendente, en cuadratura con la casa, en cuadratura con la luna, y también, es que no alcanzo a mover esto, que perdón un momentico que se me descuadró la, la imagen. Bueno, lo tenemos en cuadratura con la luna, que se me perdió. Aquí está, ok. En unos aspectos en los que la comunicación, por ejemplo, la comunicación periodística en este momento también está en conflicto, está en crisis porque pues hay periodistas o canales radiales o televisivos que son partidistas y otros que son de la oposición. Entonces, claramente lo podemos ver en las tensiones que nos están representando esas cuadraturas. O sea, que si lo miramos hacia el futuro, si lo miráramos hacia el futuro, podríamos decir que este es un año en el que por ejemplo, las mujeres van a jugar un papel muy importante, sin embargo, las cuadraturas que salen de Venus, que van hacia el nodo norte y hacia el parte de fortuna, y las cuadraturas que vienen hacia la luna, y no alcanzo a ver qué otro planeta es el que está ahí, creo que es Quirón. No, Quirón no es, bueno. Están indicándonos también la tensión que hay, que existe con respecto a las mujeres y a la participación de las mujeres en política. Pero no solamente eso, en este momento también hay una posición y una demanda muy importante porque se proteja y se respeten las leyes que existen contra la violencia para la mujer, contra el feminicidio, no solamente contra la mujer, sino contra los niños y las niñas que existen en este país. Los niños, por ejemplo, en nuestro país están yendo a la guerra, por capturados o invitados por los distintos grupos que están en conflicto, los distintos grupos como las FARC, el ELN, etcétera,
que se están llevando los niños para hacer crecer sus filas, ¿sí? Entonces, y niños y mujeres, y los entrenan para que formen parte de su ejército. Entonces, estas son las cosas que podemos ver que está viviendo nuestro país. Pasemos para que alcancemos, pasemos a este otro. Y aquí puse a Londres, la capital del Reino Unido, y la puse porque pues es un punto importante en el mundo. Digamos que en Europa, desde hace un par de años, Inglaterra se retira del pacto de la Unión Europea y juega un papel también muy importante en este momento con todo el tema de la pandemia y con todo el tema de la realeza. Si nos damos cuenta lo que ha pasado en los últimos meses con la separación de un príncipe y del otro y los conflictos que hay en la familia real, etcétera, pues este sol en este momento se encuentra dentro de la casa 11. Y la casa 11 son los gobiernos o las formas como se gobierna un país. Y en Inglaterra, la la realeza, tiene un papel muy importante, es una representación y es una imagen importante y se tiene en cuenta para determinadas decisiones, aunque haya un primer ministro que es el que finalmente es el que gobierna, ¿sí? Pero también como la Casa 11 nos está representando todo lo que son los grupos, la estabilidad de la monarquía, por ejemplo, está, digamos que está representada en esa casa 11 y está representada con esa conjunción, por ejemplo, de el Sol con Venus, la mujer, y las culpas que le echan a la mujer, sobre todo a las mujeres de los príncipes, etcétera, y a la reina, por supuesto, que es la cabeza de la realeza. Y está también representada por Neptuno, que es la que, yo digo que ese Neptuno ahí está jugando el papel de poner la neblina y de poner la visión nebulosa en los ojos de todos los ingleses, ¿sí? Como que hay un show montado en el que uno de los príncipes hace todos sus declaraciones de su vida en la realeza y eso quita la visión, desenfoca de las cosas importantes que debería estar enfocándose, en las que se debería estar enfocada ahí, ¿sí? Vemos a la luna dentro de la casa 12, la luna ahí escondidita dentro de la casa 12, sin mucha participación, eh, como con unas cuadraturas, un par de cuadraturas, como contención, un pueblo que puede estar contenido, pero que sin embargo no se mueve, no hace nada, está conforme y no es mucho lo que se hace en ese país para ir de esa conformidad, ¿sí? También tenemos, también en este momento puse a Caracas, Venezuela, porque hemos trabajado desde hace un par de meses, trabajamos con Jackie Rivas, trabajamos los 0 de Aries para Caracas, Venezuela. Y esta carta del 0 de Aries es muy parecida a la de Colombia, con algunas diferencias. Por ejemplo, Mercurio, que estaba para Colombia, para Venezuela está dentro de la casa 12, lo cual nos está diciendo, y está en Géminis, está en Piscis además, lo que nos está diciendo que pues digamos que ese periodismo, esa comunicación de ese Mercurio, nos está diciendo que está un poco cerrada, limitada, como si no se pudieran expresar. La gente en ese país no se puede expresar libremente. Por eso se encuentra dentro de esa casa 12. Y si de golpe hay expresiones de
de esa situación que vive Venezuela son expresiones ocultas o tergiversadas o de una forma en la que no se comprometan porque pues corren peligro, ¿sí? También está ese sol que representa, que nos está representando a su gobernante en una casa uno también en una situación de mostrarse libremente y de exponer su imagen ante el mundo como como un ser superior, ¿sí? Y de hecho él lo dice, ¿no? Él es un ser superior. Tenemos otro punto del cero de Aries tomado esta vez desde Pekín. Y lo tomamos desde Pekín porque me parece importante ver, no fue exactamente en la China donde se originó, en Pekín donde se originó todo este caos que estamos viviendo, pero sí fue en la China. Y pues tomo Pekín o Beijing porque es la capital de la China. Entonces, aquí en este cero de Aries, a Pekín o a la China, la encontramos, a sus gobernantes, los encontramos en la casa 7. Y en la casa 7 nos está representando los tratados extranjeros, las guerras y los conflictos. Por supuesto que todo lo que pasó con este virus que salió de la China ha sido una verdadera situación como si estuviéramos en una de las peores guerras. Y lo que hemos vivido a nivel social, económico, en cuestiones de salud, ha sido también como una de las peores guerras. Entonces, estar en este momento, los gobernantes de la China, pues tendrían que estar como en una posición de buscar hacer alianzas y hacer tratados extranjeros, porque para ellos también su economía, no, digo, yo no digo que esté en peligro, ellos están en este momento con mucha fuerza frente a la economía mundial, pero pues necesitan el resto del mundo para poder seguir creciendo como unos grandes, pues como eh, un país y una nación que domine el mundo, ¿sí? Entonces nos necesitan hacer tratados con el resto del mundo. Aquí también tenemos a un Neptuno angular, Neptuno en el descendente, en conjunción con el descendente y en oposición con el ascendente. Ese Neptuno en Piscis también nos está indicando como todas las formas ocultas, no totalmente claras de, digamos, de manejar los conflictos y de mostrarnos frente o demostrarse frente al mundo con total, no quiero decir honestidad, pero sí con total claridad, con total luz. Es una, digamos que es una situación en la que ese Neptuno angular tiene una fuerza porque, pues, por ejemplo, ellos crean una vacuna que ya está recorriendo el mundo también, y, pues como forma de servicio, ya ellos ponen el virus, pero también están poniendo la solución para ese virus, ¿sí? Y Neptuno, Piscis, pues es el servicio y es la capacidad que están buscando de entregar una solución a lo que ellos provocaron. El virus dicen que fue provocado en laboratorio, que fue yo no sé qué. Bueno, todas las hipótesis que puedan estar saliendo del virus. El hecho fue que salió de allá y que lo estamos viviendo por alguna razón los seres humanos que estamos en este momento en el planeta Tierra y nos toca desde esa posición de humanos dentro de este conflicto, dentro de esta situación mundial, pues nos toca asumirla, enfrentarla y mirar cómo la manejamos a nivel individual, a nivel familiar, a nivel grupal, a nivel del país, a nivel mundial también. Vamos ahora, vámonos a otra parte del mundo, en Sudáfrica, Johannesburgo. Y en Johannesburgo nos queda ese sol. Bueno, pero espere, devuelvo un poquito. En Pekín, la luna la encontrábamos casi angular con el medio cielo, o sea, casi angular y en la casa 9, o sea, casi con la cúspide de la casa 10. La luna, el pueblo, está entrando en el espacio
donde ¿quién lo gobierna? ¿Quién gobierna al pueblo? Pues los poderes de la China, ¿sí? O sea, es un pueblo que también está, si vemos los aspectos que tiene, es un pueblo que está también quieto, que está limitado, que no se mueve, que no se atreve tampoco a alzarse ni a rebelarse. Vámonos ahora sí a Johannesburgo. Esta carta me parece a mí de alguna forma un poco más amable. El sol está en la casa 10, que es la casa del gobierno, también la casa del poder. O sea, su gobernante está ejerciendo desde su posición y está respaldado, digamos, por lo que esa casa representa para el país, ¿sí? Y está, la luna se encuentra en la casa 1, lo cual quiere decir que la imagen del pueblo, lo que se muestre del pueblo ante el mundo, viene a ser muy importante. Tiene algunos aspectos esa luna, también unos aspectos importantes, y sobre todo, por ejemplo, aspectos con el medio cielo. Ese aspecto con el medio cielo es como también qué logros está persiguiendo el pueblo que el gobierno le puede alcanzar o facilitar alcanzar. Entonces, yo me preguntaría, y aquí es donde yo invito a que hagamos uso de la investigación. Para poder hablar un poco más de la situación de Sudáfrica, pues tendremos que entrar a ver qué es lo que están viviendo permanentemente, diariamente, esta gente en Sudáfrica y cómo esta luna es representativa de eso que están viviendo, ¿sí? Vámonos a otra parte del mundo, a Sydney, en Australia. Allí vemos muy parecido lo que estábamos viendo en la China, porque pues son del mismo lado muy cercano en el planeta. Y también tenemos al Sol en la casa 10 y a la Luna en la casa 1. O sea, igual la imagen del pueblo es muy importante. Sí, estudiamos un poquito, investigamos un poquito, estos son países, por ejemplo, nomás viéndolo con el tema de lo que está pasando, de cómo se manejó la pandemia, estos son países que han manejado las situaciones, no solamente la situación de salud, las situaciones de sociales, económicas, de una forma diferente, por ejemplo, a como las hemos manejado en nuestro tercer mundo, ¿sí? A como se han manejado en Colombia, en Ecuador, en Lima, en Perú, en Argentina, ¿sí? Son países que tienen otros parámetros y que los manejan, no sabemos si mejor o peor, pero los manejan pensando muchísimo más en su pueblo. Por ejemplo, ahorita estaba acordándome de países, por ejemplo, como Canadá, que cuando sale el tema de la pandemia, del confinamiento, el primer ministro, a las primeras personas a las que se dirigió para contarles lo que estaba sucediendo fue a los niños y a los jóvenes estudiantes, porque sabía que ellos eran, o sabe que ellos son la población del futuro y que ellos son las personas que tienen que estar más tranquilas y seguras con esto que está viviendo el mundo. Entonces, son países que manejan la política, la forma de hacer política también de una forma diferente. Entonces, por eso para mí, con este cero de Aries en Sydney, en Australia, un cero de Aries en la casa 10, con una luna en la casa 1, me está demostrando o me está dando a entender que para este tipo de gobiernos, el pueblo sí es muy importante. El pueblo es el que manda y es con el pueblo con el que gobiernan. Y tenemos ahora, vamos a Wellington, en Nueva Zelanda, y allí encontramos, en Nueva Zelanda encontramos un sol en la casa 5, un sol en la casa 5, un país también en donde la niñez y la juventud son importantes y donde los gobernantes enfocados en la estabilidad
de esa parte de la población. Y una luna que está en la casa 7, lo cual nos está representando, nos está diciendo que el pueblo entra a formar parte de los tratados y de las estrategias, de la solución de los conflictos del país. Vamos ahora a Washington D.C., pues que lo tenemos también muy presente por todo lo que sucedió el año pasado con las elecciones, la negación de Trump a dejar su reino, entre comillas, la posesión del nuevo presidente, la situación que se vivió antes de la posesión, cosa que nunca se había visto en este país. Y también el miedo que se veía durante todo el tiempo del confinamiento y de la pandemia era el miedo a perder económico. Y aquí vemos un sol en la casa 1, pero casi en conjunción, podríamos decir que sí está muy cerca de la conjunción en la cúspide de la casa 7, de la casa 2, que es la casa de los dineros, y en este caso, pues es la casa de los dineros del país. Y pues lo que, según las noticias y lo que nos enteramos es las promesas, por ejemplo, del nuevo presidente de recuperar la economía de su país, de trabajar para recuperar la economía de su país. Es un país, Estados Unidos, donde en este momento la vacunación es masiva. Casi que en todos los supermercados están poniendo la vacuna. Yo no quiero entrar en este tema en conflicto por si es buena, si es mala, si se debe o no se debe, no sé. En este momento yo lo que quiero mostrar es esa posición, por ejemplo, de la luna, esta casa 4 en conjunción con el nodo y también con Marte ahí nos está indicando como esa posibilidad también de que el pueblo no se oponga a lo que es el gobierno, que el pueblo entre en consenso con el nuevo gobierno y que se deje gobernar. Entonces esa oposición con la casa 10, con el nodo en la casa 10, es precisamente como esa posibilidad de que ver bien al pueblo, acercarse al pueblo de una o mil formas, con la parte económica, con la parte de la salud, con la parte de la pandemia, dando un parte de tranquilidad para que el pueblo esté conforme con este nuevo gobierno. Y creo que es un movimiento inteligente, sin decir si es bueno o malo, es un movimiento inteligente el que está haciendo este nuevo presidente. Vámonos a Brasil. Y en Brasil tenemos un sol en la casa 12, casi en conjunción con el ascendente, pues, podemos decirle y darle darle ese título de conjunción con el ascendente. Y podemos digamos que es un país que quiere salir de las tinieblas, que quiere salir de la oscuridad, que quiere salir a la luz, pero es un país que está realmente en conflicto, que está encerrado, que no tiene una posibilidad de salir abiertamente, porque hay muchos temas dentro del mismo país que no se han podido trabajar. Eso nos lo muestra también esa luna en la casa 3, la casa de la comunicación, una luna que no está, pues que yo no la encuentro muy bien posicionada, no por no por el sitio donde está, sino por los aspectos que tiene, que a pesar de que tiene un aspecto favorable, podríamos decir, con Júpiter, también tiene uno con Saturno, y acordémonos que Saturno y Júpiter son una especie de unión que no es confiable, ¿sí? Porque ambos tienen miedo, ambos son planetas o son arquetipos que nos están representando el miedo a el poder, el miedo a lo que se puede hacer dentro de los esquemas de poder. Acordémonos de la mitología. En la mitología, Saturno no quería ser destronado y se comía a todos sus hijos, pero Júpiter estaba destinado a destronar a su padre, entonces tuvo que ser escondido y crecer dentro del miedo a ser descubierto
para poder llegar a ejercer ese poder de destronar a su padre. O sea, uno tenía miedo de ser destronado, de dejar de ejercer el poder, y el otro tenía miedo de llegar a ejercer el poder, pero que antes de poder cumplir con su misión, lo fuera descubierto y no lo pudiera hacer. O sea, aquí nos está mostrando un pueblo que quiere confiar, pero también tiene miedo si da la confianza. Y vámonos ahora a Suecia, en Estocolmo. Estos son países donde, como les decía, las situaciones se manejan de una forma diferente, las situaciones y los conflictos se manejan de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros a ver en nuestros países. Y aquí tenemos en ese país, tenemos al sol en esa casa 10, el sol en el espacio del gobierno también, y tenemos al sol formando un aspecto, una gran cometa con Marte, con Saturno, el Sol y Quirón, y en oposición al parte de Fortuna, y un gran trígono y ese aspecto que se llama una gran cometa. Tenemos a la luna también en la casa 12. O sea, es un pueblo también que se encuentra un poco guardado, reprimido, pero que al mismo tiempo confía en los poderes que lo están gobernando. Y por último, tenemos a Teherán, Irán. Nos fuimos otra vez a esa parte. Yo había puesto Egipto, pero creo que me lo salté o se me borró, no lo sé. En esa parte de Irán, en esa zona donde el año pasado, en enero del año pasado, creímos que iba a estallar una gran guerra por el atentado que sucedió cuando mataron a ese ministro, ese primer ministro, pues parte de Estados Unidos. En ese momento, todo lo que podía haber sucedido con esa situación y con la aparición del virus y la pandemia y el quedarnos en cuarentena y todo eso, y el mundo entero en cuarentena, pues eso se diluyó y eso se quedó como en otro nivel, ¿sí? En este momento, digamos que ese sol se encuentra dentro de la casa 9 y dentro de la casa 9 y en estos países es muy importante la religión, la iglesia, las leyes vienen de su Dios. Y por lo tanto, lo que nos está indicando es que esto no ha cambiado. La situación mundial que estamos viviendo no ha cambiado para nada, que en ese país se vivan situaciones y se viva la misma regencia religiosa que venía sucediendo desde antes. Y el pueblo, en una casa 11, en Géminis, en una casa 11, es un pueblo que está, digamos, que le teme al poder, pero también concilia con ese temor y se adapta a ese temor y vive desde ese temor. Entonces, el mismo pueblo no está en conflicto con su gobierno. Puede que el pueblo esté en conflicto y el gobierno esté en conflicto con el mundo entero y con el resto del planeta, pero dentro de su mismo gobierno, el pueblo acata las órdenes y lo que está indicando el gobierno. Bueno, esto es así a grandes rasgos lo que me atreví a hacer desde esa información del cero de Aries. Entonces, María Angélica, si quieres, en este momento saquemos, pues abramos a preguntas, ¿sí? Claro, dejemos de compartir para vernos. Ok. ¿Listo? Y listo. Bueno, Pati, felicitaciones por esas incursiones en astrología mundial tan completas, porque realmente hay que tener bastante disciplina y concentración para ver cada tema en cada país, ¿no? Es ver un montón de cartas, ¿no? Y todo un conocimiento, bueno, nuevo, pero también interesante. Generalmente nosotros nos centramos solamente en nuestro país, ¿no?
Pero Sí, bueno, ya el experto ya tiene la capacidad para ver diferentes realidades también. Yo lo que quería comentar es que cuando hiciste el análisis de la Carta de Colombia, tiene la misma carta que Lima. Ay, Y, yo no puse a Lima, y porque de dije, alguna pues Lima, Ecuador. sí, de alguna manera Rocco ha analizado la Carta de Lima de una manera súper simpática y entretenida y bueno, y estaba bien que ya no hayas tocado Lima, pero lo que sí me llamó la atención es que tiene la misma carta, o sea, tenemos igual a Mercurio Claro, en el ascendente. por eso yo, por eso Ujú. solamente toqué como una Colombia, carta por por cada determinadas uso zonas del horario, planeta. claro, por cada uso horario, Exacto, sí, para ver las diferencias, ¿no? exacto, Sí, pero bueno, sí, el ascendente también de nosotros es Piscis, ¿no? Y hay muchos planetas en Piscis, ¿no? Venus, sí, Neptuno, Mercurio. Bueno, como decíamos con Rocco, él le puso el dial cronológico a la carta y lo que pasaba en la casa 1, más o menos pasaba en marzo y comienzos de abril. Entonces justo nosotros tenemos el 4 de sí. abril las elecciones y está casi en conjunción con Neptuno. Y justo le decíamos que la gente no Claro. sabía por quién votar, había una desinformación, ¿no? Entonces, como que también en cada país se cumple la carta, ¿no? O sea, es una cosa maravillosa, ¿no? Sí, sí. Pues mira, esto del cero de Aries es un tema que da para mucho análisis. O sea, no, si nos detenemos a analizar una sola carta, tenemos que entrar también en el seguimiento de lo que puede suceder casi que día a día del año. Sí, Pues que, sí, que esta- que esto nos da para hacer pronósticos y para hacer, pues como para prevenir lo que puede suceder de aquí hasta marzo del 2022. Pero claro, pues como el tiempo en las ponencias no es tan largo, claro, lo que hacemos nosotros con esto es darles un abrebocas, no un sí, tapabocas, un sí, sí, abrebocas sí, para sí. que entren a investigar, para que no se queden solamente con, sino que hagan lo que les dije al principio, la astrología requiere que investiguemos, la astrología requiere que nos metamos dentro de los programas, dentro de las técnicas y las comprobemos. Sí, para analizar también las cartas de un país, también se puede levantar la carta de juramentación en el momento que el presidente juramenta. Eso Y sería se supone astrología que esa es la carta horaria. del gobierno, del Sí, presidente, ¿no? Entonces tienes la carta del cero, la carta del gobierno del presidente, y algunos la usan, pero Tito no le parece. Tito dice que cómo vamos a usar, por ejemplo, la carta del Perú cuando se declaró la independencia, ¿no? Hay ujú, una carta de la independencia cuando San Martín juramentó y qué sé yo, ¿no? Entonces ya como que las herramientas también difieren de acuerdo al astrólogo, ¿no? Pero sí la juramentación del nuevo presidente del año y la carta del cero serían buenas, ¿no? Para más o menos hacer pronósticos y también podemos complementarlo con los eclipses, ¿no? Que también ok, los eclipses sí, muchas veces han tumbado presidentes porque les cae a veces el eclipse en su sol. Es increíble, años pasados, que yo he seguido, ¿no? Keiko Fujimori se cayó el año que el eclipse le hacía conjunción con su sol y perdió toda credibilidad y bueno, ya no tuvo lo credibilidad. eclipsó. Le eclipsó, le eclipsó.